Hola queridos hermanos, bienvenidos a este programa de la Santísima Virgen María, en donde vamos a hablar de un dogma maravilloso, que es la Virgen María, virgen antes, durante y después del parto. Y este es un tema muy controversial si lo vemos con nuestros hermanos separados o bien si lo vemos con la luz de la ciencia. Debemos de entender que este es un milagro maravilloso que obró Dios a partir de una profecía que él da en la Sagrada Escritura, en donde él dice que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, ¿sí? Y a ese hijo le pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces esa es la señal que Dios da para hacer saber al mundo que ha venido el Mesías, que ha venido el Hijo de Dios verdadero, que será verdadero Dios y verdadero hombre. Y la señal es que una virgen dará a luz a un hijo, concebirá y dará a luz un hijo. Este término nos hace entender que la Virgen va a permanecer antes del parto, ¿sí? Que va a concebir a su hijo, es decir, durante el parto ella va a permanecer virgen porque dará a luz un hijo, ¿sí? Y después será virgen después del parto. Esa es la promesa que Dios da en la Sagrada Escritura y que la Virgen María cumple a la perfección. Entonces la Virgen María es virgen antes del parto, ya que ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces tenemos en Lucas que dice, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer de ti será santo, y le llamarán Hijo de Dios. Aquí es en donde vemos que la Virgen María es virgen antes del parto. Ahora, la Virgen María durante el parto también es virgen. Y entonces nosotros debemos de tener claro que la Santísima Virgen María es Inmaculada Concepción. Esto quiere decir que la Virgen María no fue concebida con el pecado original. Ella fue liberada del pecado original por la gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios hizo que la Santísima Virgen María fuera inmaculada, porque iba a ser la madre de Jesús y no podía venir al mundo de una mujer con pecado. Entonces la Virgen María es preservada del pecado porque de ella iba a nacer el Hijo de Dios. Y entonces nosotros vemos en Lucas, cuando entró le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y aquí el ángel Gabriel le dice a la Virgen, alégrate llena de gracia. No le está diciendo, alégrate tú que estarás llena de gracia, ni le dice, alégrate tú que desde ahora estarás llena de gracia, sino que le dice llena de gracia, simplemente. Esto quiere decir que siempre estuvo en estado de gracia, que jamás tuvo ni siquiera una mancha de pecado, ni siquiera el pecado original. Entonces la Virgen María, al estar libre del pecado original, también estaba libre de la muerte y del dolor y del sufrimiento que son a causa del pecado original, ¿sí? El pecado cometido por Adán y Eva. Esto hace que el parto no sea doloroso. En María el parto no es como en cualquier mujer. Y nosotros lo podemos ver en las revelaciones que nuestro Señor Jesucristo le hace a varios místicos. Entre ellos tenemos el relato de Ana Catalina Emmerich, en donde Ana Catalina ve a la Virgen que está en el establo, y entonces ella empieza a ver cómo emana del vientre de la Virgen una luz muy intensa, y cubre todo el establo y cubre a toda la Virgen. Y después de un momento ella ve que la Virgen ya tiene al niño Jesús en sus brazos. Tenemos algunas películas en donde esto ha estado distorsionado y en donde tenemos que la Santísima Virgen tiene un parto común y corriente como cualquier mujer, pero esto no tendría sentido si nosotros tenemos en mente esta profecía que da Dios Padre en el Antiguo Testamento y que dice que una virgen concebirá y dará a luz. No está diciendo que una virgen concebirá y que perderá la virginidad al dar a luz. No, está diciendo que la Virgen concebirá y que la Virgen dará a luz. Entonces ella permanece virgen después del parto. Y es que el nacimiento de Jesús es una maravilla, porque Jesucristo es luz. Nosotros debemos de entender que Jesucristo es luz, porque es Dios. Y entonces, cuando Él entra en el vientre de María,
lo hace como luz, ¿sí? No viene a corromper ninguna parte de María. Vamos a pensar que María es un cristal. Esa cristalidad, esa pureza que tiene la Santísima Virgen hace que sea transparente a la gracia y a la luz de Dios. Entonces, si nosotros tenemos la idea de que ella fuera un cristal como el de una ventana, entonces entendemos que el rayo de luz del sol entra al cuarto sin dañar el vidrio, sin dañar el cristal o la ventana. De esa forma Cristo entra en María como esa luz al vientre y después sale de la misma manera. Sale a través de ese cristal como la luz que es y se deposita físicamente en los brazos de la Santísima Virgen. Entonces ella aquí, a través de estas revelaciones, y hay más revelaciones en donde se nos muestran este tipo de escenas en donde la Virgen no dio a luz como cualquier mujer, porque ella no era cualquier mujer, ella no es cualquier mujer. Ella es la Madre de Dios y una Madre Virgen, virgen antes, durante y después del parto. Y después tenemos que la Santísima Virgen María es, después del parto, virgen. Entonces tenemos aquí una cita en la Sagrada Escritura en Ezequiel que dice: y Yahvé me dijo, esta puerta permanecerá cerrada, no será abierta y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel, quedará pues cerrada. Nosotros debemos de entender además que nuestro Señor Jesucristo no puede separar la humanidad de la divinidad, y además no puede separarse del Padre y del Hijo, porque están en unidad, ¿sí? De tal forma que aquí nos hace ver Dios que la Santísima Virgen iba a permanecer virgen después del parto, iba a permanecer virgen perpetuamente, es decir, por toda la eternidad. Y esto lo vemos aquí, dice: no será abierta y nadie pasará por él, quedará pues cerrada, quedará cerrada. La Santísima Virgen, al no tener pecado original, también gozaba de la presencia de Dios. Y además, nosotros lo sabemos por las revelaciones de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, ella vivía en la divina voluntad. Ella tenía un acceso pleno a Dios, a la Trinidad Santísima. Y además ella conocía perfectamente bien los designios de Dios y conocía perfectamente bien las verdades de Dios, aún estando en la tierra. Ella gozaba de ese privilegio particular. Entonces, ella no podía corromper la voluntad de Dios, porque ella era la poseedora de la voluntad de Dios. Y ella iba a permanecer virgen aún después del parto. Es que los hermanos, a veces nuestros hermanos separados, piensan en María como una virgen, como una persona común y corriente. Pues no, la Virgen María no es una persona común y corriente. Y dicen: es que ¿qué hace un hombre con una mujer que están casados? Pues sí, pero la Virgen María no es una mujer común y corriente. Y ella, al estar envuelta en la divinidad, no tenía necesidad de placeres humanos, porque ella estaba envuelta en la divinidad. Eso era el mayor gozo, la mayor alegría, el tener a Dios y el Dios estar con ella. Eso hacía que la Santísima Virgen María no tuviera necesidad de ningún placer y jamás, jamás hubo intimidad con San José. Entonces tenemos aquí que la Santísima Virgen es virgen antes, durante y después del parto. Y nosotros así lo reconocemos, por ejemplo, en la parte final del Santo Rosario, en las últimas 3 Aves Marías, honramos a la Santísima Virgen María como hija de Dios Padre, como Madre de Dios Hijo y como esposa de Dios Espíritu Santo, pero además como virgen antes, durante y después del parto. Entonces es maravilloso tener esta gran señal que Dios nos da, y debemos de agradecerle a Dios por habernos dado a la Santísima Virgen María y por habernos dado a esta Madre maravillosa. Cuídense mucho, hermanos, déjenme sus comentarios y háganme saber qué temas les gustaría ver en el canal. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.